Porque más allá de investigar, procesar y sancionar, la justicia también debe reparar. Cada recurso desviado, cada bien adquirido de manera ilegal, representa no solo una pérdida económica, sino también una herida a la confianza pública y a la equidad social. En este panel se analizarán los mecanismos legales, financieros y de cooperación internacional que permitan identificar, rastrear y, por supuesto, recuperar los bienes producto de actividades ilícitas, garantizando que estos recursos regresen a donde pertenecen. Estamos hablando del Estado. Vamos a darle la bienvenida al honorable señor Sergio Soto. Sergio Soto es abogado, contador y fiscal, con más de 20 años de experiencia en derecho penal, especializado en crimen organizado, lavado de activos, narcotráfico y corrupción. También es profesor de Derecho Penal y Procesal Penal. Actualmente se desempeña como fiscal adjunto de la Fiscalía de Alta Complejidad Occidente del Ministerio Público de Chile. Le damos la bienvenida también al honorable señor Raúl López Rodríguez. Raúl López es abogado con maestría en Derecho Procesal Civil y Mercantil, maestría en Derecho Penal y Análisis Criminal, doctorado en Ciencias Penales y docente universitario en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Ha ejercido como fiscal del Ministerio Público desde el año 2005 a la fecha en diferentes fiscalías, entre ellas Sección contra el Crimen Organizado y jefe encargado de la Fiscalía de Sección contra el Crimen Organizado. Actualmente es fiscal del distrito de Totonicapán, en Guatemala. Es autor de libros sobre criminalística y ciencias forenses, crimen organizado, entre otros. Honorable señor Javier Valerio. Javier Valerio es abogado y criminólogo. Ejerce como fiscal adjunto de la Fiscalía contra la Delincuencia Organizada en Costa Rica. También es profesor universitario en el área de Derecho Penal y Criminología, representante de Costa Rica en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica. Además, es docente de la Unidad de Capacitación del Ministerio Público. Es expositor en diversos congresos y foros internacionales abordando temas como herramientas de investigación contra la delincuencia organizada y estrategias de persecución penal en materia de narcotráfico. Honorable señora Grisel Mojica Aguilar. Grisel Mojica es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas, magistra en Derecho con especialización en Ciencias Penales y magistra en Docencia Superior. Posee diplomado en Estrategias para el Manejo de Casos de Corrupción, capacitación en el Programa Interamericano de Formación de Capacitadores para la Reforma Penal y diplomatura en Innovación y Gestión Judicial Tecnológica. Con una trayectoria de más de 20 años en el Ministerio Público, en periodos no continuos, ha desempeñado diversos cargos de alta responsabilidad, entre los que destacan secretaria de Asuntos Legales, fiscal de circuito, personera, fiscal superior anticorrupción. Actualmente ocupa el cargo de fiscal superior de Asuntos Legales de la Procuraduría General de Panamá. Bueno, y será nuestra moderadora, la honorable señora Aida Castro. Aida Castro es abogada con maestría en Derecho Procesal y especialización en Docencia Superior. Ha realizado estudios en Teoría del Delito, Blanqueo de Capitales y Prevención del Lavado de Dinero, además de un curso superior en Derecho e Inteligencia Artificial. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el Ministerio Público de Panamá, institución en la que ha ejercido funciones como asistente de fiscal, personera municipal y fiscal especializada en delitos financieros. Actualmente se desempeña como fiscal de circuito en la Fiscalía Superior de Asuntos Legales. Además, es comisionada de la Procuraduría General de la Nación ante la Comisión Nacional Permanente para el seguimiento de las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Le damos inicio entonces a nuestro panel final. Tiene aquí un micrófono y ella tiene otro también, aquí en su silla. Gracias.
palabras del Papa Francisco, la corrupción y el crimen organizado son considerados pecados sociales que destruyen la dignidad humana y el bien común, afectando el disfrute pleno de los derechos humanos y el desarrollo sostenible de los países. Buenas tardes, gracias por acompañarnos en este panel de excelencia en el cual hoy vamos a tocar un punto crítico que es la recuperación de activos, así como su restitución a la sociedad y a las víctimas. Para esto contamos hoy con panelistas de lujo, internacionales y nacionales, de Chile, Guatemala y Costa Rica, así como de Panamá, que van a compartir con nosotros sus experiencias, sus éxitos en las investigaciones, dificultades y buenas prácticas en el tema de la recuperación de activos, así como la restitución en aquellos casos vinculados con la corrupción y el tema relacionado también con la criminalidad organizada, delitos que van de la mano. Primeramente vamos a iniciar con mi querida fiscal, la licenciada Grisel Mojica. La primera pregunta va a ser para usted y va relacionada principalmente que en ciertas ocasiones la recuperación de activos y la restitución son conceptos diferentes y tienen finalidades diferentes. ¿Podría usted ilustrarnos, fiscal, sobre la diferencia de estos conceptos y cómo están contemplados en la legislación panameña? Buenas tardes a todos, antes que nada. Muchísimas gracias, Aida, por la pregunta y a los organizadores pues, por haberme invitado a participar en este panel de altura. Quiero decir con relación al tema de la recuperación y la restitución de activos, en primer lugar, que es un tema sumamente importante por cuanto quizás como fiscales a veces se nos olvida esta parte, porque nos abocamos simplemente a tratar de ubicar quiénes son las personas que han cometido un determinado delito y dejamos a veces de lado el tema patrimonial, que es la recuperación y la restitución de activos. Quiero decirles que recuerdo de una película, no estoy diciendo con esto que como la película es vieja, no la vi en estreno, la verdad es que una película que se llama El Infiltrado, que recuerdo que era como un agente de aduanas que estaban investigando un caso de narcotráfico y se la pasaban buscando la droga y un buen día el señor como que tiene así una iluminación y dice, ¿y si seguimos el dinero? Entonces, a partir de allí comienzan ellos un proceso que es la recuperación de los activos y que a eso pues voy a establecer la diferencia. La recuperación del activo vendría a ser más bien como todo aquel procedimiento para lograr finalmente contar con estos activos. Estamos hablando desde que la Fiscalía comienza a hacer investigación patrimonial o financiera, pasando por las aprehensiones, hasta finalmente llegar a un comiso, y ahí vendría entonces la restitución, que sería entregarle a sus legítimos dueños ese dinero que ha sido pues incautado dentro de una investigación. Con respecto a la legislación panameña, debo decir que en primer lugar cada caso en particular tiene que atenderse a cuál es el instrumento jurídico internacional, y la República de Panamá tiene diferentes convenios y tratados de asistencia legal mutua donde se aborda el tema de la recuperación y la restitución de activos. También están las convenciones internacionales, quizás las más emblemáticas, Viena, Palermo y Mérida de las Naciones Unidas, y quisiera hacer un alto en el tema de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que es la que conocemos como Convención de Mérida, ya que quizás en este instrumento es cuando uno comienza a entender con mayor claridad el tema de la restitución de los activos, porque usualmente efectivamente hablamos de recuperación y restitución como sinónimos, y en el tema de esta convención la restitución es como la base fundamental para la misma y hace una diferencia importantísima. Cuando se trata de bienes que no le pertenecen a los estados partes, valga la redundancia, pueden hacer acuerdos cuando se hace esta recuperación de activos. Digamos que en Panamá están llevando una investigación y hay bienes en Costa Rica, por ejemplo, podríamos a través de esta convención decir, bueno, podemos repartirnos estos activos finalmente comisados, hacer acuerdos, pero si los bienes son del Estado
panameño, la convención es muy clara y dice tiene que hacerse una restitución íntegra de estos bienes. Con eso pues quería pues hacer esta breve introducción sobre las diferencias entre la recuperación y la restitución de activos. Muchas gracias, fiscal, y como usted ha señalado y haciendo eco de las recomendaciones de Gafi, que señalan que la justicia no solo tiene que perseguir, sancionar penalmente, sino también recuperar esos dineros, porque mientras las organizaciones criminales mantengan el flujo económico, van a seguir operando, y aunque las personas procesadas estén en la cárcel, aún van a mantener ese flujo, por lo cual ellos nos señalan que hay que estrangular estas organizaciones, dejándolas sin dinero y recuperándolo y restituyéndolos a la sociedad y a las víctimas. Muchas gracias, fiscal. Ahora voy a continuar esta pregunta de fondo, que es para los 3 panelistas internacionales y va un poco relacionada con la licenciada, realizada la licenciada Grisel, pero desde la perspectiva de sus países, y quisiéramos saber un poco hacia el derecho comparado, cómo está regulado en cada uno de sus países, tanto en Chile como en Guatemala y Costa Rica, el tema de las legislaciones en la recuperación de activos y restitución, y destacar principalmente cómo en sus países el tema de la extinción de dominio también está regulado, y en Costa Rica que tenemos la ley sobre capitales emergentes, que sería un buen ejemplo para nosotros en Panamá conocer. Empezamos, licenciado Sergio. Muy buenas tardes a todas y a todos. Primero agradecerle la invitación. Es un honor poder compartir con usted y con los panelistas y aprender obviamente también de las exposiciones que me han precedido. 2 puntos que quiero antes de abordar el tema es primero felicitarlo por la iniciativa del Honestín. La verdad que admirable, y desde ya le adelanto que lo voy a copiar en el sistema. Hay cosas que hay que llevarse y una de estas es aquella. Segundo es manifestar mi reconocimiento, mi admiración y también mi solidaridad con los fiscales de Argentina y de Perú, don Diego y don Rafael, en relación al trabajo que han realizado sus países y a lo que tenían que enfrentar por realizar su trabajo. Creo que como Estados debemos de nuestra manera asegurar que las personas que realizan bien su trabajo deben estar protegidas y no puede volver a repetirse lo que los colegas acaban de señalarlos en la jornada de la mañana. Directamente ahora a nuestra pregunta. De acuerdo a lo que se ha hablado durante toda esta mañana, se hace un símil entre cáncer, corrupción y crimen organizado. Creo que es una comparación muy, muy adecuada, principalmente por el impacto que genera esta palabra, y segundo, porque lamentablemente todas las personas que han sufrido este tipo de enfermedad o algún familiar cercano, siempre tienen que tener en consideración 2 aspectos. Primero, que siempre hay que mantenerlo vigilado y que no solamente basta la detección, sino que también, en definitiva, siempre hay que estar alerta al regreso. En nuestro país, en Chile, y tal cual como lo adelantó mi estimada fiscal, tenemos claridad que la detección, el juzgamiento y la condena de personas vinculadas a corrupción y crimen organizado no termina con la dictación de la sentencia ni con el ingreso a cumplir penas en aquellos casos que corresponda. Y sabemos que, en definitiva, en aquellos cuando se ordena o se instruye el cumplimiento en recintos penitenciarios, eso no es óbice para que, en definitiva, se sigan realizando esta actividad ilícita. Y en ese contexto, nuestro país ha dado mucho énfasis a trabajar respecto de la criminalidad que surge en y desde los recintos penitenciarios. De hecho, yo llevo un buen tiempo a la fecha como fiscal exclusivo en investigaciones de carácter penitenciario vinculadas principalmente a crimen organizado y a los delitos de corrupción. Y en esa línea, nosotros como Fiscalía y como Estado principalmente, hemos generado iniciativas que son, a nuestro juicio, bastante innovadoras. Como por ejemplo, las personas que hayan sido condenadas por este tipo de delitos, asociaciones delictivas, criminales o delitos de corrupción, se les da la posibilidad que poder rebajar la pena a la cual ya fueron condenados
con el objeto que se adecúen a una cooperación eficaz. Y eso, en definitiva, ha traído bastante resultado. Esa medida a través de una revisión de sentencia que incluso puede llegar a 1/3 de la pena a la cual fueron condenados. Claramente es una situación bastante ventajosa para las personas que han sido condenadas y se le exige determinados requisitos. Directamente en lo que es la recuperación de los dineros o del producto de esta actividad ilícita, nosotros cambiamos el concepto hace muy poco. Ya no hablamos del comiso de los bienes producto del delito, sino que hablamos del comiso de las ganancias provenientes de esta actividad ilícita, lo que es un concepto mucho más grande, mucho más amplio de carácter económico y que implica todo activo de carácter patrimonial. Aquí el profesor Navarro si me está escuchando, me va a retar, porque en definitiva nosotros en esa línea de siempre recuperar todo activo que proviene de una actividad ilícita, corrupción, por ejemplo, nosotros ya estamos hablando, como bien lo adelantó, de la posibilidad de recuperar dinero respecto de terceros de buena fe, en definitiva, que no hayan sido objeto de enjuiciamiento, pero que sí llegaron a su patrimonio determinados activos provenientes de actividad ilícita. Por ejemplo, los dineros que ingresaron al patrimonio de una persona derivada de una herencia, derivada a una persona jurídica a través de aporte de capitales, también respecto de personas que no pudieron menos que conocer que el origen ilícito de los dineros que procedieron a ingresar a su respectivo patrimonio. En materia de asociaciones criminales directamente respecto al crimen organizado, la situación es un poco más destacable, porque nosotros incluso consideramos como posibilidad de comiso de las ganancias el equivalente al valor que en su momento tenían esos productos. Me explico. En los eventos que la cosa o el objeto producto de la actividad ilícita haya sido vendida, haya sido enajenada, haya sido ocultada, el tribunal tiene la obligación de establecer un valor equivalente y por lo mismo propender a que en definitiva exista un cierto grado de compensación y se proceda a perseguir ese monto en relación a esa especie. Y respecto de esta dinámica, también es sumamente destacable que ahora ya no es solamente facultativo respecto de los fiscales realizar investigaciones y atacar el patrimonio. Ahora nuestra legislación nos obliga como instrumento legal a los fiscales a realizar las acciones propiamente tal de asegurar la restitución de las ganancias provenientes de esa actividad ilícita. Y por último, respecto de los delitos derechamente de lavado de activos, nuestra legislación también es bastante importante, manifiesta una intención por parte de nuestro Estado de perseguir de cualquier forma el producto de este delito que haya tenido por objeto ser ocultado o distraído del sujeto que haya participado en este hecho. Y así, por ejemplo, incluso se consideran figuras cuasi delictuales o negligentes respecto de estas figuras de lavado. Es un delito independiente, es un delito que se regula de acuerdo a las facultades de la ley de drogas en nuestro país. Y eso origina que, por ejemplo, el fiscal tenga la facultad directa, sin la intervención de un juez, de designar informantes, agente encubierto, hacer entrega vigilada y una serie de prerrogativas que, en definitiva, respecto de otros delitos, suponen la intervención de un tribunal. Eso por ahora. Muchas gracias, fiscal, por su intervención. Continuamos con el fiscal Raúl. Muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación que se me hizo a este bello país. Siempre es un placer estar en Panamá por la calidez de su gente. Desde que entramos nos fueron a recoger al aeropuerto. Todo muy bien. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a los organizadores. Es un evento todo lo contrario a lo que dijo el panelista en la broma que hizo
cuando indicó que qué pasaría si el Congreso fuera un desastre o algo así. Es todo lo contrario, ¿verdad? Agradecerles por esa muy buena organización, por el acompañamiento del señor José Benítez, de la licenciada Tania Saavedra y todo el equipo. Muchas gracias a todos. Es importante también iniciar a contar cómo se da la extinción de dominio en Guatemala, y esto surge a través de una ley de extinción de dominio del año 2010, que toma vigencia en el 2011, y esta ley es un parteaguas en Guatemala, porque a partir de esa ley se empiezan a generar mejores resultados. Y mejores resultados no solo vistos por la sociedad guatemalteca, sino por todos los operadores de justicia, y me incluyo yo como fiscal, porque nos abre los ojos. Nosotros los fiscales estábamos acostumbrados a generar todo tipo de información, recopilar pruebas para lograr la condena, y nos olvidábamos de los bienes, producto de los delitos, de las comisiones ilícitas. Y eso es un tema verdaderamente importante, no lo podemos dejar de lado, porque el crimen organizado, como sabemos, es ese grupo de personas que se asocian, que tienen jerarquías, estructura, que tienen reparto de funciones, pero sobre todo tienen un patrimonio criminal, tienen ese capital criminal que les permite no solo seguir cometiendo crímenes, sino mantenerse en ese estatus de poder. Y eso va trascendiendo desde que empieza ese crimen de manera local, nacional. Estos se van profesionalizando con esos recursos económicos y van a trascender, van a ser transnacionales porque ya expanden su empresa criminal. Pero si los detenemos y atacamos esos beneficios económicos, va a generar eso, que se detenga un poco esa situación. ¿Y cómo funciona este tema de la extinción de dominio en Guatemala? Básicamente es una jurisdicción especial, una jurisdicción sui generis. Estamos aquí ante una acción que no es ni penal ni civil, es una acción de carácter real y patrimonial. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos sobre los bienes, no estamos sobre la persona, sino sobre los bienes que son de origen ilícito o que fueron utilizados para actividades ilícitas. De ahí entonces los principios fundamentales de esta acción de extinción de dominio revela primero que debe ser atendido todo esto a través del principio de nulidad ab initio. ¿Qué es esto? Eso simplemente es un aforismo antiguo del derecho romano que dice que no puede surgir derecho de algo ilícito. Por lo tanto, eso fundamenta la recuperación de esos bienes y de ese dominio de esos bienes, porque nunca tuvieron derecho, porque fueron adquiridos a través de la comisión de delitos. Otro principio importante es el principio de prevalencia, que nos indica que debe prevalecer la ley de extinción de dominio ante cualquier otra situación. Por eso es que el comiso, como forma tradicional de atacar esos productos ilícitos, se queda corta actualmente. Es necesario implementar la extinción de dominio para que podamos de una manera real y efectiva atacar el crimen organizado. De esto
podemos decir que principalmente todo el crimen organizado tiene mucha vinculación con la corrupción. Y es que la corrupción es algo como una paradoja. ¿Qué es lo que no nos permite atacar la corrupción? La corrupción. Eso es algo que parece absurdo, pero fíjense ustedes que no podemos atacar la corrupción por la corrupción. Y entonces la corrupción deriva delitos de crimen organizado, narcotráfico fortalecido por políticos corruptos, trata de personas, todo tipo de delitos al final se enredan y van a caer en el tema de corrupción. En Guatemala, por ejemplo, recién hace 2 semanas, noticias vergonzosas de corrupción. Se fugan los 20 reos más peligrosos del país. ¿Y qué pasó? Nadie sabe qué pasó, pero todos concluimos que fue porque corrupción. Otra noticia, hay un robo de más de 60 fusiles de alto calibre de uso exclusivo del ejército en un cuartel militar. ¿Cómo va a ser que le vayan a robar a los militares? Y entonces uno dice, ¿qué pasó ahí? Corrupción. Y entonces, como bien lo dijo mi querido doctor, eso es un cáncer y una especie de quimioterapia es precisamente la acción de extinción de dominio. Muchas gracias. Gracias, fiscal. Continuamos con nuestro fiscal de la hermana Costa Rica. Menos cuando hay fútbol. Ahí cuando hay fútbol, no sé si somos hermanos, pero… Bueno, buenas tardes. Su experiencia, sí, fiscal. Bueno, gracias. No, buenas tardes. Primero que nada, a todas y todos, agradecer profundamente la invitación. De verdad que es un placer participar en este importante congreso. Y para mí siempre, igual como lo indicó el compañero de Guatemala, es un placer estar en este hermano y hermoso país, donde tengo muy buenos amigos. Me alegra mucho volverlos a ver siempre, don Julio Villarreal, doña Tania Steller. Y bueno, agradecer las atenciones, las amabilidades con las que siempre me reciben, de verdad que son increíbles. Sí, un poquito resentido con el asunto del fútbol, porque en los últimos años pues no nos ha ido muy bien, pero bueno, esperemos que eso cambie un poquito, pero no, han hecho las cosas muy bien, la verdad. Escuchando, como lo indicó el compañero de Chile, escuchando lo que nos contaba el fiscal de Argentina, el fiscal de Perú, realmente sobre las situaciones que han vivido, cuando los escuchaba a mí se me puso la piel eriza, y de verdad que les externo mi más profundo respeto y admiración por el trabajo que han hecho. Y le digo esto porque me identifico de cierta forma con ellos, porque es difícil para uno que una hija que está en el colegio le diga, papá, ¿por qué su nombre está en las noticias y por qué se dice todo eso? Eso es muy, muy difícil, tener que reunir a la familia, explicarles. Ellos tienen amigos, amigas que escuchan y que le dicen por qué su papá sale, el nombre de su papá sale en las noticias. Eso es muy, muy complicado, pero bueno, creo que es parte de este trabajo. Los que somos fiscales por convicción, no vamos a claudicar en esta importante lucha, ¿verdad? En Costa Rica, y agradecía, y les decía que yo agradezco muchísimo esta invitación, porque para nosotros es muy importante participar en este tipo de eventos y poder también retroalimentarnos de las experiencias de hermanos países y ver qué podemos aplicar nosotros para mejorar en este caso en Costa Rica. Lamentablemente la situación en Costa Rica es muy, muy difícil,
más de lo que mucha gente piensa, un país de paz, la Suiza centroamericana, sigue siendo un país muy bonito, pero el aumento de la criminalidad, de la corrupción es notable. Pasamos de un índice de homicidios por cada 100.000 habitantes de hace 3, 4, 5 años de 7, 8, hoy estamos ya en 17, 18 homicidios por cada 100.000 habitantes. Decomisamos armas todos los días de grueso calibre. Hace poco decomisamos 60 fusiles de asalto, que por cierto, con suerte sean los de Guatemala, ¿verdad? Pero bueno. Y es precisamente por las disputas de territorio, de drogas, y bueno, pues es una situación complicada. Y esto nos ha llevado a tomar una serie de medidas que por lo menos yo jamás me imaginé que fuéramos a llegar a esos niveles, ¿verdad? Por el sistema muchas veces tan garantista que tenemos, pero lo cierto del caso es que la realidad de la criminalidad ha obligado a reformas penales que se adecúen a la realidad que vivimos. Por ejemplo, recientemente, nosotros no tenemos de un año, hubo después de casi 2 años, una reforma constitucional para poder ahora sí extraditar nacionales, precisamente por la problemática tan grande que tenemos de drogas, de corrupción a todo nivel. Y hoy en día ya se dictó la extradición de un exfuncionario judicial, fue fiscal general, fue ministro de Seguridad, fue magistrado de la Sala Tercera de lo Penal de Costa Rica y hoy en día está detenido ya con sentencia de extradición para los Estados Unidos. Y la lista sigue llegando. Todas las semanas nosotros estamos pendientes a ver cuál otro requerimiento hay, porque ya llevamos 12, tenemos incluso una solicitud de extradición de un costarricense de Panamá por tráfico de drogas. Específicamente sobre la pregunta, nosotros igualmente, pues al igual que Panamá y el resto de países, tenemos el decomiso para asegurar los bienes, productos de la actividad delictiva en etapa de investigación, y eso está bien. El problema que nosotros tenemos, porque también me interesa, y lo que más me interesa es compartirle quizás en lo que no estamos bien, y nos pasa igual, o nos pasaba igual como lo indicaba el compañero, que los fiscales, usted los ve muy activos, muy juiciosos en obtener la prueba para decomisar la droga, y eso está bien, para buscar la prueba para determinar la corrupción, pero se olvidan de la parte del análisis, de la investigación, de la dirección funcional a la policía, para efectos de seguir paralelamente investigaciones para poder recuperar esos dineros y esos activos. ¿Y eso qué es lo que estábamos haciendo nosotros? Eso se hacía al final. Ya cuando el caso, la policía lo quería allanar, lo quería ir a detener las personas, bueno, hagamos un estudio patrimonial a ver qué bienes tiene a su nombre, y eso era lo que se iba a decomisar. Y se dejaba por fuera posibles testaferros, posibles análisis financieros, cuentas, etcétera, etcétera. Eso evidentemente pues lo hemos venido cambiando. Y ahora el problema que tenemos, que pues decomisamos bienes, creo que hemos mejorado bastante en eso, a pesar de que los bienes por ley, nosotros tenemos el Instituto Costarricense sobre Drogas, donde está la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, en el caso de ustedes creo que es la UAF, también tenemos una unidad de recuperación de activos, y todos los bienes productos de delincuencia organizada, de narcotráfico, van para ser administrados y de cierta forma poder reinvertirlos en la lucha contra la delincuencia organizada, en programas de prevención, etcétera, etcétera, a la unidad de recuperación de activos. Pero ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? De que la unidad de recuperación de activos no tiene la plataforma ni la capacidad de administrar todos los bienes que se decomisan. Y entonces, ahorita ustedes me preguntan en estos momentos cuál es el principal o uno de los principales problemas operativos que tenemos a la hora de decomisar bienes. No es decomisarlos, es dónde los vamos a poner. Ese es un gran problema que tenemos nosotros. Tan simples como decomisar vehículos. Los depósitos ya están saturados y los procesos no son tan rápidos, y muchas veces eso se tiene que definir en sentencia, ustedes lo saben mejor que yo. Entonces, ¿qué pasa? Hay bienes
y eso de cierta forma causa frustración en la policía, en los fiscales, que definitivamente materialmente es imposible decomisarlos. Y entonces tenemos que hacer anotaciones en el registro público para garantizar eventualmente un tercero de buena fe que pueda presentarse al proceso. Y de ahí resulta que los hoteles, los comercios siguen operando y siguen recibiendo sus ganancias de sus alquileres, los investigados que incluso están en prisión, con lo cual incluso muchas veces hasta pagan los abogados que lo representan, y entonces esto muchas veces yo considero que es hasta un sinsentido. Estamos promoviendo algunas reformas para que la UAF sea realmente un órgano fuerte, que tenga diferentes profesionales que puedan asumir estas administraciones. Hemos decomisado expendios de gasolina, que eso es pero no, ¿quién lo administra? ¿Quién administra eso? Ese es un problema severo que tenemos nosotros hoy en día. Otro de los puntos que hablaba doña Aida, nosotros no tenemos la figura de extinción de dominio como la tiene Colombia, como la tiene Guatemala, pero nosotros en la ley de delincuencia organizada, la ley 8754, que es el número de ley, tenemos la figura de capitales emergentes. ¿Qué es capitales emergentes? Está inspirado en la figura de extinción de dominio de Colombia. Sin embargo, yo considero muy respetuosamente, por supuesto, que se le hizo ciertos ajustes que podrían resultar mucho más efectivos. Y básicamente la extinción de dominio nosotros la tenemos en tres artículos. Y es cuando se detecte un crecimiento económico de una persona física o jurídica, el Ministerio Público, la Unidad de Inteligencia Financiera, el Ministerio de Hacienda para todo lo que es evasión fiscal, y la Procuraduría General de la República pueden entablar denuncias no en sede penal, sino es en sede civil, en el Juzgado Civil de Hacienda. Es una denuncia donde se ofrece la prueba, cuál es el patrimonio, el crecimiento que ha tenido esa persona, se le da traslado de la denuncia, tiene un plazo de 20 días para personarse al proceso y justificar y hacer todos sus descargos, ofrecer la prueba que eventualmente considere el que justifica su patrimonio. Cuando se presenta la denuncia, el Ministerio Público, porque esa denuncia la lleva, y por eso la lleva un fiscal, a pesar de no ser materia penal, pero la lleva un fiscal, ahí mismo se presenta una solicitud de medida cautelar de congelamiento de todos los bienes, y en el plazo de 24 horas el juez resuelve, congela todos los bienes y le notifica a la parte, hay una demanda contra usted por capitales emergentes, tiene 20 días hábiles para hacer su descargo. Y en esos 20 días hábiles, si se presenta o hace su descargo, el juez toma la decisión y dicta sentencia. Es un proceso, yo considero, sumamente rápido, ágil. Hemos tenido sentencias de 3, 4 meses, donde pues se le quita absolutamente todo a la persona, ¿verdad? Y igualmente lo usamos en casos de juicios. Cuando nosotros acusamos un caso de legitimación de capitales que por X o Y motivo en juicio no tenemos éxito, porque quizás existe duda sobre ese nexo de causalidad entre el patrimonio y de dónde proviene, que es uno de los grandes problemas que tiene este delito, ¿verdad? O de lo complejo que es el delito, no se le devuelve los bienes, sino que automáticamente lo pasamos a capitales emergentes y ahora sí, usted demuestre de dónde vienen todos estos bienes. Creo que eso ha sido una figura importante. Hasta ahora creo que la estamos empezando a explotar como debe ser. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tiene ya varios años de estar vigente en la ley, nadie sabía cómo aplicarla. Y tenía que pasar, y de hecho pasó, cualquier cantidad de filtros constitucionales. Obviamente, como ustedes entenderán, hubo cualquier cantidad de acciones de inconstitucionalidad, consultas de constitucionalidad de los mismos tribunales, y bueno, pues afortunadamente pasó todos esos filtros,
y es básicamente lo que tenemos hoy en día y que yo puedo compartirles. Muchas gracias, fiscal. Ya vemos la importancia de la extinción de dominio y en caso de Costa Rica de capitales emergentes. Y licenciada Grisel, en ese sentido va la segunda pregunta. Dentro de su experiencia, ¿cuál cree usted que son los desafíos o la problemática que tiene Panamá en adoptar los procesos de extinción de dominio, toda vez que ya vemos que en nuestros hermanos países de Latinoamérica tiene resultados positivos, pero aún en Panamá no se ha logrado que quede adoptada? Desde su experiencia, ¿qué nos puede decir? ¿Qué nos falta? ¿Qué le falta a Panamá para que se apruebe ese proceso de extinción de dominio? Yo creo que esa pregunta es como triste. Tenemos, creo que más de 10 años de estar tratando de tener una ley de extinción de dominio. Formalmente se han presentado, si mal no recuerdo, 4 proyectos en la Asamblea en los últimos años. Y nada, todavía seguimos soñando con tener esa ley de extinción de dominio, que definitivamente pues es una herramienta patrimonial que lo que siempre se dice es que busca atacar ese músculo financiero de las organizaciones criminales. En ese sentido, creo que hay varios desafíos. En primer lugar, uno, digamos, de comprensión de la figura, de entender si la figura es constitucional o no. Ya acá el colega pues, de Guatemala nos habló de si es ilícito, no pueden hacer un derecho. Entonces, es lo que de pronto no se comprende, porque siempre se utiliza el tema de la propiedad privada. Tengo derecho a la propiedad privada, mi derecho constitucional. Entonces, los discursos políticos quizás es, mira, te van a quitar tu casita. O sea, usted no tiene los bienes que tienen realmente las personas a las que está dirigida esta ley, pero es lo que nos venden. Te van a quitar tu casita. Si les da la gana, te van a quitar tu casa. Y tienes derecho a tu propiedad privada. Pero bueno, señores, es que, como bien se ha dicho, si es ilícito, nunca nació un derecho. Y en el caso en que sí haya sido lícito originalmente, pero que se destinen a ciertas actividades, estamos hablando de que quizás se torció la función social que debe tener la propiedad privada. También dentro del tema o marco constitucional es un tema de, pero y la presunción de inocencia de la persona. ¿Cómo así que si no hay un proceso penal y yo no soy declarado culpable, me van a quitar mis bienes? Y bueno, desde ahí me gustó el tema de los capitales emergentes, ¿no? Porque no va directamente desde el punto de vista penal, y creo que allí viene otro de los desafíos que tiene la ley de extinción de dominio, que es definir su naturaleza jurídica. ¿Qué es? ¿Civil? ¿Es penal? ¿Es mixta? Y bueno, ahora que estamos hablando de los animalitos, de vara la capibara y demás, yo recuerdo un consultor que solíamos traer en Naciones Unidas, cuando trabajamos en Naciones Unidas, él nos decía, ¿ustedes saben qué es un ornitorrinco? Bueno, ¿qué es un ornitorrinco? Es un mamífero, ¿qué es, no? Entonces, ¿cómo pone huevo? Entonces él decía que la extinción de dominio era como un ornitorrinco, un pedazo penal, un pedazo civil. Entonces ahí hay un tema, ¿no? ¿Cómo definirlo? Si es penal, ¿cómo es? Reitero que no estamos dentro de un proceso penal y no voy a ser declarado culpable para que me quiten los bienes. Otro de los temas también es que la gente comienza a preguntarse, bueno, ¿y cuál va a ser la capacidad del Ministerio Público para lograr esas investigaciones? Y bueno, ahí viene tristemente algunas críticas que le hacen al Ministerio Público, pero es que agarran a la gente, pero a los 2 días lo sueltan y ya están en la calle, entonces al hijo de la cocinera sí lo agarran, pero a los de alto perfil, esos no están y demás. Entonces, ¿cuál va a ser la capacidad operativa de ese Ministerio Público que quiere una ley de extinción de dominio para lograr esa investigación financiera y poder determinar que esos bienes proceden del ilícito? Y de igualmente también, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Un fiscal independiente, un fiscal dentro del
y demás. Pero finalmente creo que lo más grave de todos es el desafío político para lograr tener esta ley, ya sea de extinción de dominio o la de capitales o algo parecido a los capitales emergentes. Entiendo que en Colombia también hay un delito de enriquecimiento injustificado, pero para particulares, que también podría ir por allí, pero no hay realmente una voluntad política. Yo recuerdo en una oportunidad que me tocó ir a defender el proyecto de ley de extinción de dominio, y después de mí habló un diputado, y el diputado decía, miren, es que en esta ley de extinción, o este proyecto, están apuntando a todos los delitos, criminalidad organizada, blanqueo de capitales, todo, pero termina aterrizando en corrupción. Y dice, pero es que hay demasiadas leyes anticorrupción. Si esta ley fuera solamente para delitos relacionados con drogas, se las firmo ya. Entonces ahí vemos el tema, ¿no? ¿Cuál es el verdadero temor de los miembros de la Asamblea Legislativa en pasar una ley de este tipo? Es verse reflejado en una posible investigación, porque entonces usan como bandera la supuesta persecución política, ¿no? Entonces dice que va a ser un arma para perseguirlo y demás, pero bueno, eso lo vemos con todas las normativas penales, los procesos penales, con cualquier tipo de proceso que se les haga, siempre va a ser una persecución política, y creo que ese pues, es el más grande desafío que tiene la posibilidad de que logremos esta ley. Muchas gracias, fiscal. Y continuando con nuestros... Se han ganado aplausos hoy nuestros panelistas. Continuando con las preguntas para nuestros invitados internacionales, yo recuerdo cuando yo investigaba delitos financieros hace unos pequeños añitos atrás, había una situación que se daba mucho, no sé si ahora con las redes de identificación de activos, las redes estas de cooperación internacional, ya sea RAC o Edmond o las que mantenemos, se daba una situación con la triangulación en las jurisdicciones. Desde un servidor, una persona en Nueva Zelanda, en un internet, hacía una transferencia ilícita, se entraba en una cuenta de bancaria acá en Panamá, hacía la transferencia hacia un cuentaviente en Panamá, ese cuentaviente retiraba el dinero y posteriormente lo enviaba a Hong Kong. Entonces la persona, cuando veía que su dinero se había transferido ilícitamente, presentaba la denuncia, y cuando le decimos, bueno, sí, va a haber una condena para la persona que recibió el dinero y lo remite hacia la jurisdicción de Hong Kong, y la persona me decía, la víctima, ¿y mi plata? Y yo le decía, bueno, es que mire que el dinero se fue a Hong Kong, se va a hacer una asistencia, y la persona solo me decía, ok, sí, lo condenan, pero ¿y mi plata? Entonces había una impotencia, y no sé si les pasa a ustedes o ya eso se ha mejorado con todos los mecanismos que tenemos de cooperación internacional, y sí quisiera saber que nos expliquen si en sus países pasa lo mismo o esto ya ha mejorado, y cómo se da la cooperación internacional en el tema de la recuperación de activos para posterior su restitución. Iniciamos con el fiscal Sergio. Gracias. Bueno, lamentablemente no se ha avanzado mucho en esa línea. Es propio de la criminalidad organizada actual establecer mecanismos que en definitiva dificulten la trazabilidad, seguir el dinero. Lamentablemente, cada día, al menos en nuestro país, ha ido generándose una mayor intención de que el efecto del delito esté asociado, o el producto del delito esté asociado a lo que es valores digitales, la criptomoneda, y ahí donde en definitiva caemos en un abismo de ausencia de regulación. En ese contexto, en nuestro país no está regulado de manera concreta las distintas entidades que en definitiva transan monedas virtuales. Y por lo mismo, respecto del ejemplo que nos señalaban, en Chile, ¿a quién le pedimos la información respecto del ID de esta cuenta, a nombre de quién está asignado, a nombre de quién está registrado?
Entonces, ya tenemos un problema cuando en definitiva, más allá de ser personas naturales que reciben estos criptoactivos, en definitiva, no sabemos a quiénes corresponden esas personas. De manera tal que hasta ahí llegamos. Sí, efectivamente hubo una pérdida patrimonial respecto eventualmente a una persona natural en moneda nacional, pero esa moneda nacional fue transformada a una moneda virtual y esa moneda virtual se trasladó al comercio ilegal, virtual, y hasta ahí llegamos. Por lo mismo, el gran problema que tenemos en materia de trazabilidad es precisamente regular las empresas que en definitiva trabajan o se relacionan o se vinculan con este tipo de ilícitos. Y además, propio del concepto de la criminalidad transnacional, tenemos los problemas, tal cual como usted lo adelantaba, vinculados a aquellos delitos en los cuales, por ejemplo, el dinero de una extorsión no llega a nuestro país, sino que directamente se deposita en cuentas en el extranjero. Y también una versión secundaria es cuando en definitiva, nuevamente en este ejemplo, de un delito de extorsión, un secuestro extorsivo, el dinero no llega directamente al extranjero, sino que en definitiva llega a nuestro país y posteriormente, a través de figuras de lo que nosotros denominamos el pitufeo, se traslada al extranjero sin que en definitiva genera las alertas correspondientes en cuanto a la posibilidad de detectar estos movimientos. En esa línea de ideas, claramente nuestros modelos tradicionales de cooperación internacional están al debe. Y es por eso que en definitiva creemos que los modelos ESI, los equipos de trabajo internacional en definitiva es una respuesta para que en definitiva estas problemáticas que son de una u otra manera solidaria en distintos países se puedan abordar de una forma correcta y, por ejemplo, poder de una u otra manera determinar a qué persona del extranjero llegó el dinero producto de una actividad ilícita en Chile y de manera paralela proceder a eventualmente generar responsabilidad en el país al cual llegó ese dinero. Es un camino largo, es un camino que en definitiva estamos recién trabajando, tenemos resultados primarios positivos, principalmente vinculados a los dineros provenientes de grupos o estructuras criminales que tienen presencia en distintos territorios de Latinoamérica. Me refiero, por ejemplo, a la presencia del TDA o Tren de Aragua en diversos países, Chile, Colombia, Perú, que en definitiva compartimos este flagelo y como se trata de organizaciones que realizan actividades transnacionales, en definitiva se ha despertado de manera solidaria en los respectivos estados la necesidad de realizar estos trabajos conjuntos con el objeto de poder establecer esa trazabilidad. Y por último, me interesaría destacar que en Chile, de acuerdo a nuestra ley de la unidad de análisis financiero, que en definitiva contempla lo que es directamente el delito de lavado de activos, existen ciertos organismos, empresas, que tienen la obligatoriedad de reportar ciertas actividades sospechosas respecto de determinadas personas. Acá también es un tema que estamos al debe como país, porque en definitiva, ¿qué es lo que es una operación sospechosa? Algunos entienden que es cualquiera que en definitiva no se adecue a la normalidad de las transacciones previstas, pero en definitiva la posibilidad de verificar que efectivamente estas empresas obligadas cumplan con esta obligación de informar es muy, muy baja y por lo mismo existe un abanico muy grande de omisiones y por lo mismo la posibilidad de detectar tener
tomar en definitiva la hebra para poder desenmarañar una actividad propiamente tal de delito de lavado de activos. Muchas gracias, fiscal. Fiscal Raúl, continuamos con usted la experiencia en el tema de cooperación internacional que nos puede brindar desde el campo en el país de Guatemala. Gracias. Yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Soto en relación a que necesitamos tener una mejor coordinación a nivel internacional. Una de esas formas es la creación de los equipos conjuntos de investigación. Y como dirían allá en Guatemala, cuando estamos de acuerdo con alguien decimos cabal, cabal, doctor Soto. Así es la situación cuando, como bien dijo, quedamos a deber con la víctima, lo que mencionaba también la doctora. La víctima lo que quiere es la restitución de lo defraudado. Y ahí es donde le quedamos mucho a deber cuando ocurre este camino del lavado de dinero que se da la estratificación ya a nivel transnacional. Nos quedamos muy cortos. Y como dice aquel dicho, mal de muchos, consuelo de tontos, pero nos damos cuenta que todos nuestros países estamos en similar situación y no es que nos consolemos en eso, pero por lo menos tenemos una especie de terapia sinérgica, catártica también, y lo que nos queda es reflexionar qué podemos hacer para mejorar estas situaciones. Cuando hablamos de los desafíos que representa la recuperación de activos y restitución a la víctima, precisamente nos encontramos ante desafíos institucionales, desafíos operativos y desafíos de cooperación internacional. En los desafíos institucionales en relación a la recuperación de activos, nos queda pendiente el tema, como bien lo dijo también el doctor de Costa Rica, nos queda pendiente el tema de la administración de esos bienes recuperados. Porque no basta con recuperar esos bienes, sino saber qué hacer con ellos. En Guatemala se creó, junto con la ley, la Secretaría Nacional de Administración de Bienes de Extinción de Dominio, la CENAVED le llaman. Esta secretaría es dirigida por la Vicepresidencia de la República y la integran representantes de las instituciones de justicia. Esta secretaría se encarga de administrar todo lo recuperado, pero no todo es tan fácil. En un caso tan sencillo pero curioso que les voy a contar, se extinguieron caballos pura sangre. Y la secretaría dice, y bueno, ¿y ahora qué hacemos con los caballos? Los caballos representaban un gasto de 5 salarios mínimos mensuales, porque hay que darle sus vitaminas, su mantenimiento, su aire acondicionado, porque si no se estresan, ¿verdad? Entonces es una serie de situaciones que hay que prever. Luego esos caballos los pusieron en venta anticipada, porque la ley establece que si el bien representa peligro de deterioro o de pérdida, es posible hacer una venta anticipada para poder recuperar algo. Pero nadie los quería comprar. Estaban muy caros y además el mantenimiento también. Entonces ahí hay que prever formas de administración. Eso es un tema importante a tratar y representa uno de los desafíos. Otro desafío importante es el devolver a la víctima. En la ley de extinción de dominio de Guatemala no establece la ley ni un artículo que diga que haya que devolver a la víctima. Lo que hace la ley es
establecer y sus reglamentos una distribución de lo recuperado, una parte para la Secretaría de Administración y otras partes, según algunos porcentajes, a instituciones de justicia, al Ministerio de Gobernación, Policía, Ministerio Público, Organismo Judicial. Entonces, por ejemplo, se recuperó, recuerdo un caso, un vehículo de alta gama y se le entregó a la Policía Nacional Civil. Pero ese vehículo ni siquiera se puede usar en Guatemala, pues porque hay mucho tráfico, muchos carros, no puede, se calienta el motor y se funde. Ese vehículo se usa para exhibiciones. Y entonces, ¿qué está recuperando ahí el Estado? Nada. Cuando hacemos entonces esa restitución, ahí, como bien lo hemos mencionado, quedamos a deber, porque eso no vuelve a la víctima y es un punto también a tratar, pues un desafío a tratar. Y luego también tenemos desafíos operativos. De los desafíos operativos está la discusión propia que se tiene con los afectados. Los afectados alegan siempre buena fe, de tercero de buena fe. Pero el tercero de buena fe es una figura que corresponde analizar primero al fiscal. El fiscal tiene que decidir con la prueba recolectada si efectivamente esa persona es tercero de buena fe o no. Y luego el juez establecer si efectivamente esa persona es tercero de buena fe o no. Entonces, esta ley ha sido muy atacada, obviamente por intereses que ustedes ya sabrán, y mencionan que cómo es posible que a alguien tercero de buena fe se le vayan a quitar sus bienes. Entonces, este problema operativo tiene que quedar bien claro. Por ejemplo, cuando una persona hace un arriendo o renta su casa y la usan delincuentes para cometer crímenes, por ejemplo, que la usen como lugar de cautiverio, de secuestro, por ejemplo, el fiscal debe tener esa capacidad de desentrañar si hay buena fe o no. ¿Por qué? Porque se pueden dar dos situaciones. Primero, que la persona sí sea de buena fe, pero no fue diligente y ni siquiera hizo un contrato. O por el otro lado, que sea delincuente y por eso sepa que tenía que hacer un contrato y puso como contratante a otro que una especie de testaferro, pero para asumir la responsabilidad. Entonces es un tema complicado, un tema bastante espinoso que hay que también tenerlo ahí como un desafío. Y pues hay muchos desafíos operativos que no me alcanzaría aquí el tiempo, pero se los dejo así. Desafíos en cuanto a la notificación del demandado, desafíos en cuanto a las medidas cautelares, en cuanto a la presunción legal o solidaridad probatoria, la presunción legal de ilicitud de los bienes. Muchos hablan de la reversión de la carga de la prueba, pero no es una reversión de la carga de la prueba per se, sino que es una especie de solidaridad probatoria. Entonces, todos esos son temas que representan desafíos operativos. Y finalmente, el desafío de cooperación internacional, para ir concluyendo, es importante tomar en cuenta que una de las formas de resolver eso
la recuperación, repatriación de bienes tiene necesariamente que coordinarse a través de los equipos conjuntos de investigación, porque es una de las herramientas que tenemos como más efectivas para tener esa comunicación directa. Únicamente, muchas gracias. Fiscal Javier. En cuanto a la cooperación internacional, sin duda alguna es un desafío. Nosotros en Costa Rica, y relacionado propiamente sobre el tema que tocaron sobre las criptomonedas, creo que hemos hecho un importante esfuerzo para tratar de avanzar en este tema, y existe una unidad en la Policía Judicial de cibercrimen, que son peritos, técnicos que han recibido muchísima capacitación. Creo que en eso el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Judicial se ha preocupado porque reciban capacitación de muy alto valor, y se ha hecho un esfuerzo por comprar equipos, software que no son baratos para poder seguirle el rastro a las criptomonedas. Nosotros no tenemos, digamos, siempre hay una dificultad porque usan Mixer y todo, es todo un tema, ¿verdad? Las criptomonedas es todo un tema, y no tenemos tal vez tanta dificultad como la que indicaba el compañero de Chile para seguir el rastro de las criptomonedas. Pero bueno, el problema que tenemos nosotros es que, por ejemplo, cuando determinamos, por ejemplo, en un secuestro extorsivo, que el pago, el rescate se está pidiendo en criptomonedas, le seguimos el rastro a todo el dinero, a la wallet, a la billetera donde hay que depositarle, etcétera, etcétera. Pero de ahí tenemos el problema que el dinero, cuando le seguimos el rastro, lo sacaron en Bielorrusia, en Pakistán, en China, y bueno, pues ustedes entenderán que ahí están las asistencias internacionales, ¿verdad? Posiblemente nunca va a llegar nada. Entonces, ese es un problema, un desafío que tenemos importante sobre esto del tema de las criptomonedas. En el caso de la delincuencia organizada es así, ¿verdad? Es muy creativa, es muy dinámica. Nosotros, por ejemplo, cuando decomisamos, que es una de las principales modalidades que tenemos hoy en día nosotros en el lavado de activos, en el lavado de dinero, es la compra de ganado. La compra de ganado, todos los narcotraficantes hoy compran ganados, tienen fincas, eso es normal. Nosotros cada vez que hacemos algún operativo, algún allanamiento, hay que decomisar semovientes. La ley permite que la unidad de recuperación de activos de manera inmediata subaste todo lo que son los animales. Y ese dinero entra para inversión, y bueno, pues al final si se le absuelve, etcétera, etcétera, pues se le devuelve el dinero. Hemos tenido el problema en la práctica que, vamos a ver, de ahí es el caballo muy querido de la hija, es el caballo muy querido de la esposa, ¿verdad? Hay todo un sentimiento, imagino que es venderlo. Y entonces, el pueblo, la comunidad sabe que nadie puede participar en esa subasta por esos caballos porque saben lo que les pasa. Entonces, nadie participa en esas subastas. O hemos tenido casos donde llega un sujeto, compra todos los caballos, era mandado por el mismo narcotraficante, ¿verdad? Entonces, son cosas que de ahí se presentan, ¿verdad? Se complican en la práctica. La cooperación internacional, sin duda alguna, es un reto. Se habla mucho de esto en foros, sin embargo, en la práctica esto no es tan efectivo. Hay que estar viendo a ver cómo se llama. En algunos países es complicado que envíen la asistencia. Nosotros en Costa Rica, en muchos de los convenios, Palermo, entre otros, la autoridad central la tenemos dentro del mismo Ministerio Público, y eso nos garantiza que sea un poco más expedito, no tiene que pasar por una vía diplomática, Cancillería, etcétera, etcétera. Pero aún así es complicado, y nosotros, una de las buenas prácticas que tenemos sobre esto, y que creo que ha sido muy efectiva, nosotros somos parte, al igual que Panamá, representante de don Julio Villarreal, somos parte de la red antidrogas de Iberoamérica.
son aproximadamente 22 países de la región, incluyendo España, Portugal, Andorra, está ahí como invitado. Y entonces todos nos conocemos, hay reuniones una vez al año, tenemos un chat, compartimos información y hay un verdadero compromiso. La red tiene más de 10 años, en el 2014 se creó, y entonces hay un verdadero compromiso de que cuando viene una solicitud de algún compañero, de verdad pues vamos a ayudar y vamos a diligenciar todo lo antes posible. Eso nos ha ayudado muchísimo, pero son 22 países. Cuando hay asistencias que tenemos en otros países de África, de Asia, el asunto se complica muchísimo más, se complica mucho más y bueno, eso es parte, digamos, de una de las problemáticas que enfrentamos con este tipo de delitos, ¿verdad? Y como les reitero, en materia de criptoactivos, de criptomonedas, eso es todo un mundo. Nosotros hoy en día, la realidad en Costa Rica, y creo que eso es lo que nos ha llevado a tener que invertir, a tener que capacitar el personal en todo este tema, es hoy en día los secuestros extorsivos en Costa Rica, ya eso de que vaya, déjeme el dinero en una valija y le vamos a poner un dispositivo o todo un dispositivo de seguimiento para ver dónde llevan la plata, eso pasó a la historia, ¿verdad? Todo es, ahí recientemente desarticulamos una organización, nada más para que se den una idea hacia dónde vamos, una organización que se dedicaba a secuestrar empresarios y ellos contrataron a un sujeto que no participaba directamente, digamos, en la ejecución del secuestro, pero era el que se encargaba de cómo se tenía que hacer el pago del rescate, cómo era que se tenía que depositar, porque era un especialista en esto de criptomonedas. Era todo un especialista. Los que ejecutaban el secuestro no tenían, eran, digámoslo así, delincuentes ordinarios, no tenían ni la más mínima idea de qué era criptomonedas, pero sí tuvieron la genial idea de contratar a alguien que sí sabía y que sí era un experto. Y entonces fue muy complicado. Estas situaciones, por ejemplo, los pagos de las drogas con agentes encubiertos, eso de que mándeme el token para ver dónde está la droga, eso con nosotros pasó a la historia, es no, me deposita por cripto y hacemos la negociación, porque ya ellos conocen las técnicas, los agentes, las fuentes de DEA, FBI, etcétera, etcétera, y ahora todo es por cripto. ¿Qué hemos tenido que hacer? Pues la policía ha tenido que eso ha sido todo un desafío, coordinar con los bancos, porque es complicado por las políticas antilavado que tienen los bancos. Los bancos tienen obviamente otros intereses, no los intereses, digamos, de persecución penal, de investigación como nosotros, pero hemos tenido, por ejemplo, que hacer alianzas con los bancos para permitir la creación de cuentas encubiertas para poder hacer depósitos de dinero, para poder comprar criptoactivos y poder hacer todo ese tipo de transacciones. No ha sido fácil, obviamente, pero bueno, es un poco la situación de Costa Rica. Hemos tenido éxito, no muchos casos. Tenemos un caso, por ejemplo, donde logramos recuperar, gracias a las autoridades de España, 18 Bitcoin. Para ese momento representaban casi 2 millones de dólares, no sé cómo está ahorita el cambio, y era producto de unas estafas de toda una organización criminal. Y bueno, pues eso fue una buena ayuda, una buena colaboración. Era de España, logramos congelar las criptomonedas, ¿verdad? Que eso fue todo un tema también. Y ahora sí están congeladas, ¿y cómo las decomisamos? ¿Cómo hacemos? Las podemos mantener con la clave, semilla ahí, o las tenemos que decomisar en una billetera fría y las mantenemos nosotros, o las cambiamos a dólares para... eso fue todo un tema, ¿verdad? Pero bueno, en eso estamos y sí, definitivamente la cooperación internacional es indispensable para estos fenómenos criminales que, como ustedes bien lo saben, son transnacionales. Gracias, fiscal. Y ya tenemos el tiempo, que es nuestro amigo, y siendo respetuosos del derecho humano a una buena calidad de vida y que todos tenemos que descansar. Una última pregunta a manera también de reflexión para ya cerrar este panel.
y que voy a hacerla, pero primero con una vivencia. Mi papá siempre ve noticias y me dice, no sé si le pasa en sus hogares, mira, condenaron a tal persona por corrupción y se vuelve juez y matemático. 6 años por buena conducta, le rebajan a 4, queda libre y éxito, a vivir de los millones. No sé si eso pasa en sus países. Y en ese sentido viene esta última pregunta. ¿Cuál ha sido el impacto institucional y social de la recuperación de activos en Panamá, en particular en Panamá y en sus países? En particular, ¿cómo estos esfuerzos pueden fortalecer la confianza ciudadana en la justicia y contribuir a combatir la impunidad, de dar el mensaje a la ciudadanía de que el crimen no paga? Bueno. La licenciada Grisel. Vamos a empezar con la licenciada Grisel y después el licenciado Javier. Gracias, Aida. Definitivamente esta mañana creo que escuchábamos, bueno, no está Diego, sí está Diego, que decía, se roban lo que no hay. Pero bueno, se roban lo que hay y se roban lo que no hay, ¿no? Entonces, al final del camino creo que toda esa labor de recuperación y de restitución de activos, hay que abocarse a devolverle a la sociedad todo eso que se han robado. ¿Cuántas escuelas o cuántos hospitales no se pudieron haber construido con el dinero que le robaron al Estado, e incluso pues con los dineros o los activos ilícitos de las organizaciones criminales? ¿Cuánto no se puede hacer? Realmente en Panamá pues tendríamos muchísimos ejemplos, pero siendo respetuosas del tiempo, quisiera hablar de la Comisión Nacional para el Estudio y la Prevención de Delitos Relacionados con Drogas, que es el ente técnico del Estado para estudiar todas las políticas para la prevención de estos delitos. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque por ley, la ley que la crea desde el año 86 estableció que a ella le toca un porcentaje de la recuperación de esos activos ilícitos provenientes del narcotráfico. Y esta comisión, en este año, bajo la presidencia del procurador Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, recibió aproximadamente 5 millones, un poco más de 5 millones de dólares, pero que no corresponden solamente a este año, sino también años anteriores, porque una de las buenas prácticas que quizás hemos adoptado en los últimos años es tener una dirección de administración de bienes aprendidos, que le toca o le corresponde hacer toda esa labor. Bueno, ellos tendrán entonces el dolor de cabeza de ver dónde colocan a los caballos, las vacas, demás, ¿no? Y ya no tanto el Ministerio Público, pero con estos dineros que ingresan a la CONAPRED, como también la conocemos, se pueden hacer programas, o se han hecho programas de rehabilitación, se han hecho campañas de sensibilización, se han donado inmuebles también para tratar personas con problemas de drogas, también se han donado inmuebles al Ministerio Público para lograr o avanzar con las investigaciones en este sentido, y creo que eso es parte pues, de esa responsabilidad social, si lo queremos decir así, de la Administración de Justicia al final, cuando logra ese comienzo de retornarle algo a la sociedad. Bien, para ser muy breve y concreto, en Costa Rica, al igual que Panamá, pues se han invertido, se ayudan a escuelas, se ayudan a ciertos programas, hay una parte que va para la policía. Sin embargo, no es tan rápido, no es tan eficiente, tan eficaz. La burocracia, las trabas administrativas que existen son muy complicadas, y entonces, al igual que indicaba el compañero, el colega de Guatemala, tenemos muchísimas necesidades, incluso operativas de la policía, y que no tenemos recursos, no tenemos dinero, y estando el dinero ahí en un banco, los bienes en bodegas, deteriorándose, y bueno, pues no se pueden usar, no es tan efectivo usar ese dinero, no es tan rápido como uno quisiera, y entonces, pues sí, se ayudan a programas de escuelas, pero a la pregunta, el impacto, muy personalmente, les digo, yo digo que es cero, en realidad eso no tiene mayor percepción en la ciudadanía. Gracias. En cuanto al impacto institucional y social
que genera la restitución de activos provenientes del crimen. Es algo que genera en la sociedad no solo un sentimiento de que se está impidiendo la impunidad, sino que además en este caso sí hubo justicia. ¿Por qué? Porque no es suficiente condenar a una persona por asociación ilícita, defraudación aduanera y fraude a una pena, por ejemplo, de 16 años, que ocurrió en un caso de Guatemala. Es un caso que se llamó La Línea. No sé si ustedes escucharon de ese caso en Guatemala, pero es uno de los casos más emblemáticos porque se condenó al presidente, al expresidente y ex vicepresidente de Guatemala. Y la condena fue de 16 años. Y yo creo que ya ahorita ya salieron. Pero ¿qué percepción tiene la sociedad de esa condena? La gente dice, y solo esos años le van a dar, ¿verdad? Pero cuando establecieron que se les habían quitado todos esos bienes mal habidos, obtenidos con el producto, como producto de los delitos, entonces ya la percepción cambia. En este caso se llamó La Línea porque había una línea telefónica. A través de las interceptaciones telefónicas se empezó a investigar y una línea telefónica directa al presidente y vicepresidente. Y lo que hacían era desviar fondos, lo que hacían era no cobrar impuestos en las aduanas. Y entonces alguien que quería trasladar mercadería para Guatemala ya sabía que lo que tenía que hacer era contactar con la línea, y la línea directa era el secretario privado de la vicepresidenta. Y parece irónico, absurdo, que presidente y vicepresidenta, el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria, el jefe de la Intendencia de Aduanas, que su objetivo, primero de la Administración Tributaria, conseguir que paguen tributos para beneficio del pueblo, igual el intendente de aduanas, y el presidente, que su objetivo es que se recauden más impuestos para ponerlos en beneficio del pueblo, ellos eran los que estaban impidiendo que Guatemala recibiera esos impuestos, y en lugar de que Guatemala los recibiera, los recibían ellos. Entonces, cometieron el delito de defraudación aduanera. Todo lo que tenía que entrar al erario, a la hacienda pública, entraba, pero a las cuentas de ellos. Pero cuando se instauró ese seguimiento de esos bienes, también a través de otros métodos especiales de investigación y el medio que resultó bastante idóneo y efectivo, precisamente la colaboración eficaz de ese contacto directo que era el secretario privado de la vicepresidenta. Él fue colaborador eficaz y él fue pieza clave para poder identificar qué bienes habían obtenido a través de diferentes formas, testaferratos, lavado de dinero, etcétera, y se lograron recuperar varios bienes. Pero lo importante es que esos bienes fueron adjudicados a entidades públicas para beneficio de la sociedad. Entonces ahí es donde
funciona que esa restitución de los impuestos dejados de percibir por parte del Estado volvieron a funcionar como parte de una especie de justicia. Y esa es la percepción. ¿Por qué? Porque entidades públicas no tienen instalaciones. Hay entidades públicas que pagan arriendo a empresas privadas, pero cuando se restituye un bien y se adjudica a una institución, ahí es donde se ve ese beneficio y esa percepción institucional y social de que al final se logró un poco de justicia. Muchas gracias, fiscal Sergio. El reloj, su amigo. Sí, ya entendí el mensaje. Solamente recordar, ayer tuvimos un cóctel de bienvenida y me quedó muy internalizado una frase que señaló ayer secretaria en relación a un proyecto que fue rechazado el día de ayer respecto del aumento de las penas por delitos de corrupción. Qué pena las penas que se imponen por delitos de corrupción. En ese sentido, solamente agregar que los estados tienen que tener una reacción enérgica respecto de un delito que trasciende y que va lamentablemente, que corroe el funcionamiento del Estado y, como habló el Procurador General, la democracia. En ese sentido, es necesario tener un soporte real, válido, de categoría frente a este tipo de delitos y que no tan solo sancione desde el punto de vista de privaciones de libertad, sino que en definitiva apunte a los enriquecimientos patrimoniales a de esta actividad. Porque de lo contrario, tal cual como dice mi madre, las personas corruptas en definitiva están invirtiendo, pasan un día en la cárcel y después posteriormente comienzan a disfrutar el trabajo de su actividad ilícita. Muchas gracias. Muchas gracias, fiscales, por todos sus aportes que estoy segura que va a ser de gran ayuda para cada uno de nosotros en las investigaciones que realizamos en el combate contra la corrupción y la criminalidad organizada. Resumiendo lo que han dicho los panelistas, importante la cooperación internacional. Tenemos problemas regionales parecidos y creo que eso nos empuja a que de manera conjunta podamos darle esas soluciones que requiere la sociedad para que se sienta que el crimen no paga y que la justicia es efectiva. Y igualmente, cabría en este tema destacar que, como ha señalado el fiscal Javier, y quedémonos con esta reflexión, la criminalidad es dinámica y es creativa, y nosotros lo estamos haciendo. Quedémonos con esa reflexión, queridos participantes, y un fuerte aplauso nuevamente para nuestros panelistas. Muchas gracias por su atención. Bueno, y ahora hacer lo que corresponde, por supuesto, reconocer todo el aporte de nuestro panel. Llamamos nuevamente a la magistrada Maribel Cornejo Batista de la Sala Penal, por supuesto en compañía de nuestra subsecretaria Anilú Batista. Reconocemos en este momento al honorable señor Sergio Soto, al honorable señor Raúl López Rodríguez, al honorable señor Javier Valerio, a la honorable señora Grisel Mojica Aguilar y por supuesto también reconocemos a nuestra distinguida moderadora, la honorable señora Aida Castro.
Bueno, muchísimas gracias entonces a nuestras autoridades y también a los panelistas. Sin duda, este tema que acabamos de ver se sitúa en el corazón de las políticas de transparencia y rendición de cuentas, porque sin recuperación de activos no hay verdadera justicia ni reparación social. Con esta reflexión cerramos por el día de hoy y los invitamos mañana en puntito, por supuesto, a iniciar una nueva jornada académica. Buenas tardes.